Biblia 365. Libro de Esther 1. En los días de Asuero, aquel que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, sucedió que cuando el rey Asuero estaba en el trono de su reino, que se encontraba en Susa, la capital del reino, en el tercer año de su reinado, ofreció un banquete a todos sus príncipes y siervos. Estaban presentes los gobernadores y príncipes de las provincias de Persia y Media. El objetivo de este banquete era mostrar la riqueza y la gloria de su reino y la magnificencia de su poder durante 180 días. Después de este largo período de banquetes, el rey ofreció un banquete de 7 días en el patio del jardín del Palacio Real para todo el pueblo, desde el más grande hasta el más pequeño, que se encontraba en Susa, la capital del reino. El pabellón donde se llevó a cabo el banquete estaba adornado con cortinas de lino blanco, verde y azul, sostenidas por cuerdas de lino y púrpura y columnas de mármol. Los reclinatorios eran de oro y plata, con pavimentos de pórfido, mármol, alabastro y piedras de colores. Se les servía vino en vasos de oro, cada vaso diferente del otro, y el vino real era abundante, de acuerdo con la generosidad del rey. La bebida no estaba regulada por ninguna restricción, ya que el rey había ordenado a todos los mayordomos de su casa que se sirviera según el deseo de cada invitado. Por otro lado, la reina Vasti organizó un banquete para las mujeres en el palacio real del rey Asuero. En el 7º día, cuando el rey estaba alegre por el vino, ordenó a Mehumán, Bizta, Arbona, Bigta, Abagta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían al rey, que trajeran a la reina Vasti ante él con la corona real puesta, para mostrar su belleza a los pueblos y príncipes, ya que ella era muy hermosa. Pero la reina Vasti rechazó la orden del rey que había sido transmitida por medio de los eunucos, lo que enfureció mucho al rey y despertó su ira. Entonces el rey consultó a los sabios que conocían los asuntos del reino, ya que así era la costumbre del rey con todos los que conocían la ley y el derecho. Estos sabios eran Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, 7 príncipes de Persia y Media que tenían acceso al rey y ocupaban los primeros lugares en el reino. El rey preguntó qué debía hacerse con la reina Vasti, ya que no había obedecido la orden del rey Asuero que le había sido enviada por los eunucos. Memucán respondió delante del rey y los príncipes: La reina Vasti no ha faltado solamente al rey, sino también a todos los príncipes y a todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque la noticia de lo que hizo la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y esto hará que desprecien a sus maridos diciendo: El rey Asuero ordenó que la reina Vasti fuera llevada ante él, pero ella no fue. Y esto mismo dirán las mujeres de Persia y Media a todos los príncipes del rey, lo cual provocará desprecio y enojo. Si al rey le parece bien, que se emita un decreto real y se incluya en las leyes de Persia y Media para que no vuelva a presentarse Vasti ante el rey Asuero, y el rey pueda conceder su reino a otra mujer que sea más digna que ella. Cuando se promulgue el edicto del rey en todo su reino, que es muy extenso, todas las mujeres honrarán a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Esta propuesta agradó al rey y a los príncipes, y el rey procedió según lo dicho por Memucán. Envió cartas a todas las provincias del rey, escritas en la lengua y el estilo de cada provincia, anunciando que cada hombre debería ser señor en su casa y que cada cual debería hablar en su propio idioma. 2. Pasado este tiempo, el rey Asuero se acordó de lo que había sucedido con la reina Vasti y lo que había sido decretado contra ella. Entonces, los servidores del rey, sus oficiales, sugirieron:
Busquen al rey jóvenes vírgenes de hermoso aspecto. El rey debería enviar personas a todas las provincias de su reino, para reunir a todas las jóvenes vírgenes de hermoso aspecto en Susa, la capital del reino. Ellas serán llevadas a la casa de las mujeres bajo el cuidado de Hegai, el eunuco del rey que es responsable de las mujeres, y se les proporcionarán los atuendos adecuados. Luego, el rey escogerá a la joven que le agrade para que reine en lugar de Vasti. Agradó esta propuesta al rey, así que lo hizo de acuerdo con su consejo. En Susa, la capital del reino, vivía un hombre judío llamado Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín. Él había sido llevado al cautiverio desde Jerusalén, junto con los exiliados que fueron llevados por Jeconías, rey de Judá, a quien Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado al exilio. Mardoqueo había criado a una joven llamada Hadasa, también conocida como Esther, y cuando sus padres murieron, Mardoqueo la adoptó como su hija. Cuando se difundió el decreto del rey y su orden, se reunieron muchas jóvenes en Susa, bajo el cuidado de Hegai. Esther también fue llevada al palacio real bajo el cuidado de Hegai, el guardián de las mujeres. Esther agradó a Hegai y encontró favor a mujeres. Esther no reveló su origen ni su nacionalidad, ya que Mardoqueo le había ordenado que no lo hiciera. Mardoqueo se paseaba todos los días delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y qué sucedía con ella. Cuando llegó el tiempo de que cada joven debía presentarse ante el rey Asuero, después de haber pasado 12 meses bajo el cuidado de las mujeres, 6 meses con mirra y 6 meses con diversos ungüentos y perfumes para mujeres, la joven debía presentarse ante el rey con todo lo que deseara llevar consigo desde la casa de las mujeres hasta el palacio del rey. Esther venía al palacio real al atardecer y regresaba a la segunda casa de las mujeres al cuidado de Sasgás, el eunuco del rey y guardián de las concubinas. Ella no regresaba al rey, a menos que él la solicitara y la llamara por su nombre. Cuando llegó el momento de Esther para presentarse ante el rey, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, quien la había adoptado como su hija, ella siguió las instrucciones de Hegai, el eunuco del rey, y ganó el favor de todos los que la veían. Así, Esther fue llevada al rey Asuero a su palacio real en el mes 10, que es el mes de encima de todas las vírgenes. Le puso la corona real en la cabeza y la proclamó reina en lugar de Vasti. El rey ofreció un gran banquete a todos sus príncipes y siervos en honor a Esther. Además, otorgó beneficios a las provincias y distribuyó donativos reales de acuerdo con su generosidad. Cuando las jóvenes se reunieron nuevamente por segunda vez, Mardoqueo se encontraba sentado en la puerta del rey. Esther seguía las instrucciones de Mardoqueo como cuando ella vivía con él, y no reveló su origen ni su nacionalidad. En esos días, mientras Mardoqueo estaba en la puerta del rey, Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, se enojaron y conspiraron para matar al rey Asuero. Pero Mardoqueo descubrió el complot y se lo comunicó a la reina Esther, quien a su vez informó al rey en nombre de Mardoqueo. El asunto fue investigado y, al descubrirse que era cierto, y ambos hombres fueron condenados a la horca. De este hecho se dejó constancia, en presencia del rey, en el libro en que se escribía la historia de la nación. 3. Después de estos acontecimientos, el rey Asuero honró a Amán, hijo de Amadatha Agageo, lo enalteció y lo colocó por encima de todos los príncipes que estaban con él. Todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, como el rey lo había ordenado. Sin embargo,
Mardoqueo se negaba a arrodillarse o humillarse ante él. Los siervos del rey le preguntaron a Mardoqueo por qué desobedecía el mandamiento del rey. Cada día le hablaban de esta manera, pero Mardoqueo no les hacía caso. Entonces Amán fue informado de la actitud de Mardoqueo, y se enteró de que él era judío. Amán se enfureció al ver que Mardoqueo no se arrodillaba ni se humillaba ante él, pero no se contentó con vengarse solo de Mardoqueo, ya que Mardoqueo le había revelado que era judío. Amán planeó destruir a todos los judíos en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. En el primer mes, que es el mes de Nisán, en el 12º año del reinado del rey Asuero, se echó la suerte, conocida como Pur, delante de Amán día tras día y mes tras mes, hasta que se determinó el 12º mes, que es el mes de Adar. Entonces Amán dijo al rey Asuero: «Hay un pueblo esparcido y disperso entre los demás pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de los demás pueblos, y no cumplen las leyes del rey. No es conveniente para el rey dejarlos en paz. Si al rey le parece bien, que se emita un decreto para destruirlos, y yo me comprometo a pagar 10,000 talentos de plata a los funcionarios reales, para que se depositen en las arcas del rey». El rey Asuero entonces quitó su anillo del dedo y se lo dio a Amán, hijo de Amadada Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: «La plata y el pueblo están a tu disposición. Haz con ellos lo que te parezca». Luego se convocaron a los escribas del rey el primer día del mes, el día 13 del mismo, y se escribió conforme a todas las instrucciones de Amán a los príncipes del rey, a los gobernadores de cada provincia y a los líderes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. Todo fue escrito en nombre del rey Asuero y sellado con su anillo. Se enviaron cartas por del 12º mes, que es el mes de Adar, y que se confiscaran sus bienes. Una copia del edicto se publicó en cada provincia para que todos estuvieran preparados para ese día. Los mensajeros salieron apresuradamente por orden del rey, y el edicto fue promulgado en Susa, la capital del reino. Mientras tanto, el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmocionada por la noticia del edicto. 4. Cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que había ocurrido, rasgó sus vestidos y se cubrió de cenizas. Caminó por toda la ciudad, clamando con un grito amargo y fuerte. Llegó hasta la entrada del palacio real, ya que no se le permitía entrar vistiendo ropas de luto. En cada provincia donde llegaba el decreto del rey, los judíos sentían un gran dolor. Había luto, ayuno, llanto y lamentaciones. Muchos se acostaban sobre sacos y cenizas. Las sirvientas de Ester y sus eunucos le contaron lo que estaba sucediendo, y la reina se angustió mucho. Envió ropa para que Mardoqueo se cambiara, pero él no la aceptó. Entonces, Ester llamó a Ataj, uno de los eunucos del rey, que le servía, y le ordenó que fuera a ver a Mardoqueo para saber qué estaba ocurriendo y por qué. Así que Ataj fue a la plaza de la ciudad, donde Mardoqueo estaba frente a la entrada del palacio real. Mardoqueo le explicó todo lo que había sucedido y le informó sobre la gran suma de dinero que Amán había prometido entregar al tesoro real a cambio de la destrucción de los judíos. Le entregó a Ataj una copia del decreto emitido en Susa, ordenando la destrucción de los judíos, para que se la mostrara a Ester. Le pidió que Ester fuera al rey para rogarle y pedirle que salvara a su pueblo. Ataj volvió y le contó a Ester lo que había dicho Mardoqueo. Ester respondió a Mardoqueo a través de Ataj: «Todos los sirvientes del rey y la gente en sus provincias saben que cualquier hombre o mujer que se presenta ante el rey en el patio interior sin ser llamado, será condenado a muerte.
La única excepción es para aquel a quien el rey extienda su cetro dorado, y ese vivirá. Pero yo no he sido llamada para ver al rey en 30 días. Cuando Mardoqueo recibió el mensaje de Ester, le envió a su vez este mensaje: no creas que tú, por estar en el palacio real, vas a ser la única judía que salve la vida. Si ahora callas y no dices nada, la liberación de los judíos vendrá de otra parte, pero tú y la familia de tu padre morirán. A lo mejor tú has llegado a ser reina precisamente para ayudarnos en esta situación. Entonces Ester envió esta respuesta a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos de Susa para que ayunen por mí. Que no coman ni beban nada durante 3 días y 3 noches. Mis criadas y yo haremos también lo mismo, y después iré a ver al rey, aunque eso vaya contra la ley. Y si me matan, que me maten. Entonces Mardoqueo se fue y cumplió todas las indicaciones de Ester. 5. Al tercer día, Ester se puso su vestido real y entró al patio interior del palacio del rey, frente al salón real. El rey estaba sentado en su trono en el salón, frente a la entrada. Cuando el rey vio a la reina Ester de pie en el patio, le agradó y extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Ester se acercó y tocó la punta del cetro. El rey le preguntó: ¿qué necesitas, reina Ester? ¿Qué pides? Te concederé hasta la mitad de mi reino. Ester respondió: si al rey le parece bien, deseo que tú y Amán vengan hoy al banquete que he preparado. El rey dijo: llamen rápidamente a Amán para hacer lo que Ester ha pedido. Así que el rey y Amán fueron al banquete que Ester había preparado. Durante el banquete, el rey preguntó de nuevo a Ester: ¿cuál es tu petición? Te será concedida. ¿Qué deseas? Aunque sea la mitad de mi reino, te lo daré. Ester respondió: mi petición y mi deseo son: si he encontrado favor a los ojos del rey, y si le parece bien conceder mi petición y satisfacer mi deseo, pido que el rey y Amán vengan mañana al banquete que prepararé para ellos. Entonces responderé a la pregunta del rey. Ese día, Amán salió contento y de buen humor. Pero cuando vio a Mardoqueo en la puerta del rey, y notó que no se levantaba ni mostraba respeto, se llenó de ira contra Mardoqueo. Sin embargo, Amán se controló y regresó a su casa. Luego, mandó llamar a sus amigos y a su esposa Zeres. Amán les contó acerca de su gran riqueza, sus muchos hijos y todos los honores que el rey le había otorgado. Habló de cómo el rey lo había ascendido por encima de todos sus altos oficiales y servidores. Además, Amán dijo: la reina Ester no invitó a nadie más que a mí a acompañar al rey en el banquete que preparó, y ella me ha invitado también a acompañar al rey mañana. Pero todo esto no tiene sentido para mí, mientras veo a ese judío Mardoqueo sentado en la puerta del rey. Su esposa Zeres y todos sus amigos le sugirieron: haz que construyan una horca de unos metros de altura, y mañana pide al rey que ahorquen a Mardoqueo en ella. Luego podrás ir contento al banquete con el rey. A Amán le agradó la idea y mandó a construir la horca. 6. Esa noche, el rey no pudo dormir, así que ordenó que le trajeran el libro de las crónicas, las memorias de su reinado, y que se lo leyeran. En el libro se encontraba registrado que Mardoqueo había informado acerca de Bigtán y Teres, 2 de los eunucos del rey que guardaban la entrada, quienes habían conspirado para asesinar al rey Asuero. El rey preguntó: ¿qué honor o reconocimiento recibió Mardoqueo por esto? Sus servidores respondieron: no se hizo nada por él. En ese momento, el rey preguntó: ¿quién está en el patio? Amán había llegado al patio exterior del palacio del rey, para pedirle que colgara a Mardoqueo en la horca que había preparado para él. Los servidores del rey respondieron: Amán está en el patio. El rey dijo: que entre.
Amán entró, y el rey le preguntó: ¿qué se debería hacer por el hombre a quien el rey desea honrar? Amán pensó para sí mismo: ¿a quién más que a mí desearía el rey honrar? Así que Amán respondió al rey: para el hombre a quien el rey desea honrar, deberían traer la vestimenta real que el rey usa, y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que se coloca en su cabeza, y dar la vestimenta y el caballo a uno de los nobles más importantes del rey, y vestir al hombre a quien el rey desea honrar, y llevarlo a caballo por la plaza de la ciudad, proclamando delante de él: esto es lo que se hace para el hombre a quien el rey desea honrar. Entonces el rey dijo a Amán: apresúrate, toma la vestimenta y el caballo, como has dicho, y haz todo esto para el judío Mardoqueo, que se sienta en la puerta del rey. No dejes nada de lo que has mencionado sin hacer. Así que Amán tomó la vestimenta y el caballo, vistió a Mardoqueo, y lo llevó a caballo por la plaza de la ciudad, proclamando delante de él: esto es lo que se hace para el hombre a quien el rey desea honrar. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta del rey, y Amán se apresuró a volver a su casa, afligido y con la cabeza cubierta. Amán le contó a su esposa Zeres y a todos sus amigos todo lo que le había ocurrido. Sus sabios y Zeres, su esposa, le dijeron: si Mardoqueo, ante quien has comenzado a caer, es de linaje judío, no podrás prevalecer contra él. Seguramente caerás ante él. Mientras aún estaban hablando con él, llegaron los eunucos del rey apresuradamente para llevar a Amán al banquete que Ester había preparado. 7. Así, el rey y Amán fueron a beber con la reina Ester. Y al segundo día, durante la comida, el rey volvió a preguntar a Ester: ¿cuál es tu petición, reina Ester? Se te concederá. ¿Y cuál es tu deseo? Incluso si es la mitad del reino, se cumplirá. Entonces la reina Ester respondió: si he encontrado favor a tus ojos, oh rey, y si te parece bien, te pido que me des mi vida como mi petición, y la vida de mi pueblo como mi deseo. Porque mi pueblo y yo hemos sido vendidos para ser destruidos, asesinados y aniquilados. Si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos y esclavas, me habría callado, ya que nuestra aflicción no es comparable con el perjuicio al rey. Entonces el rey Asuero preguntó a la reina Ester: ¿quién es y dónde está el que se atrevió a hacer tal cosa? Ester respondió: el adversario y enemigo es este vil Amán. Entonces Amán quedó aterrado ante el rey y la reina. En su ira, el rey se levantó de la mesa del banquete y se dirigió al jardín del palacio. Pero Amán se quedó para rogarle a la reina Ester por su vida, porque se había dado cuenta de que el rey había resuelto su destrucción. Cuando el rey volvió del jardín del palacio al salón del banquete, encontró a Amán cayendo sobre el sofá donde estaba Ester y exclamó: ¿también se atrevería a asaltar a la reina mientras yo estoy en la casa? Tan pronto como la palabra salió de la boca del rey, cubrieron el rostro de Amán. Entonces uno de los eunucos del rey, Harbona, dijo: además, la horca que Amán preparó para Mardoqueo, quien había hablado bien del rey, está en la casa de Amán, tiene 50 codos de altura. El rey ordenó: cuélgalo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que había preparado para Mardoqueo, y el rey apaciguó su ira. 8. Ese mismo día, el rey Asuero le dio a la reina Ester la casa de Amán, el enemigo de los judíos. Mardoqueo fue presentado ante el rey, porque Ester había revelado cómo estaba relacionado con ella. El rey quitó su anillo, que había recuperado de Amán, y se lo dio a Mardoqueo. Ester puso a Mardoqueo a cargo de la casa de Amán. Entonces Ester habló de nuevo ante el rey. Cayó a sus pies y lloró, rogándole que revocara el malévolo plan de Amán, el agageo, que había tramado contra los judíos.
El rey extendió a Ester su cetro dorado, y Ester se levantó y se puso de pie delante del rey, y dijo: Si le agrada al rey, y si he encontrado gracia ante sus ojos, y si parece justo al rey, y si soy aceptable a sus ojos, que se escriba para revocar los edictos de Amán, hijo de Hamedata, el agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo puedo soportar ver la catástrofe que caerá sobre mi pueblo? ¿Cómo puedo soportar ver la destrucción de mi raza? Entonces el rey Asuero respondió a la reina Ester y a Mardoqueo, el judío: Ya le he dado a Ester la casa de Amán, y a él lo han ahorcado en la horca, porque atentó contra los judíos. Así que ustedes escriban a los judíos como les parezca en nombre del rey, y sellen el edicto con el anillo del rey, porque un documento emitido en nombre del rey y sellado con su anillo no puede ser revocado. Entonces los secretarios del rey fueron convocados el tercer mes, que es el mes de Siván, el día 23, y se escribió todo lo que Mardoqueo ordenó a los judíos, a los sátrapas, a los gobernadores y a los nobles de las provincias que se extendían desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada una en su propia escritura, y a cada pueblo en su propio idioma, y a los judíos en su propia escritura y lengua. Y escribieron en nombre del rey Asuero, sellaron los documentos con el anillo del rey, y enviaron los documentos por mensajeros montados en caballos y dromedarios, criados de yeguas. En ellos el rey permitía a los judíos que estaban en cada ciudad reunirse y proteger sus vidas, destruir, matar y aniquilar a cualquier fuerza armada de cualquier pueblo o provincia que amenazara a los judíos, jóvenes y mujeres, y saquear sus bienes, en un solo día en todas las provincias del rey Asuero, el 13 del 12º mes, que es el mes de Adar. La copia del edicto que se proclamó en cada provincia se publicó a todos los pueblos para que los judíos estuvieran listos para ese día para vengarse de sus enemigos. Los correos, montados en caballos y dromedarios, salieron a toda prisa, impulsados por el mandato del rey. Y el edicto se proclamó en la ciudadela de Susa. Mardoqueo salió de la presencia del rey con ropas reales de azul y blanco, con una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura, y la ciudad de Susa estalló en júbilo y alegría. Para los judíos fue un tiempo de felicidad y alegría, júbilo y honor. En cada provincia y ciudad donde llegaba el edicto del rey, los judíos tenían alegría y gozo, banquetes y celebraciones. Y muchos de la gente del país se hicieron judíos, porque el miedo a los judíos había caído sobre ellos. 9. En el 12º mes, que es el mes de Adar, en el día 13 del mismo, el día en que estaba previsto que se ejecutara el decreto del rey, cuando los enemigos de los judíos esperaban someterlos, sucedió lo contrario. Los judíos se defendieron y prevalecieron sobre aquellos que los odiaban. En todas las provincias del rey Asuero, los judíos se unieron para defenderse y vengarse de quienes intentaban hacerles daño. Nadie pudo resistirles, ya que el temor a los judíos había caído sobre todos los pueblos. Los príncipes, virreyes, capitanes y oficiales del rey también se pusieron del lado de los judíos, porque el temor a Mardoqueo se había apoderado de ellos. Mardoqueo era un hombre prominente en la corte del rey, y su fama se extendía por todas las provincias, ya que se iba engrandeciendo cada vez más. Los judíos atacaron a sus enemigos con espadas y causaron gran mortandad y destrucción, logrando vencer a todos sus adversarios. En Susa, la capital del reino, los judíos mataron y destruyeron a 500 hombres. También mataron a Farsandata, Dalfón, Aspata, a Feroata, a Alía y Aridata, a Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata,
a los 10 hijos de Amán, hijo de Hamedata, enemigo de los judíos, aunque no se apoderaron de sus bienes. Ese mismo día, se informó al rey sobre el número de muertos en Susa, la capital. El rey le dijo a la reina Ester: en Susa, la capital, los judíos han matado y destruido a 500 hombres, además de los 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? Ahora, ¿cuál es tu petición? Se te concederá. ¿Qué más deseas? También se te cumplirá. Ester respondió: si le parece bien al rey, permítase a los judíos en Susa que también se defiendan mañana, de acuerdo con la ley de hoy, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. El rey ordenó que se cumpliera la petición de Ester, y en Susa colgaron a los 10 hijos de Hamán. Los judíos de Susa se reunieron el día 13 de Adar y mataron a 300 hombres, pero no se apoderaron de sus bienes. En las demás provincias del rey, los judíos se unieron para defenderse y obtuvieron reposo de sus enemigos, matando a 75,000 de sus adversarios, pero no se apoderaron de sus bienes. Esto sucedió el día 13 de Adar, y al día siguiente, el día 14, descansaron, y lo hicieron un día de banquete y alegría. Los judíos de Susa, en cambio, se reunieron el día 13 y el día 14 de Adar, y descansaron al día 15, haciendo de este día un día de banquete y alegría. Por lo tanto, los judíos que vivían en aldeas sin murallas celebran el día 14 de Adar con alegría y banquetes, enviando regalos a sus vecinos. Mardoqueo escribió todo esto y envió cartas a todos los judíos de las 127 provincias del rey Asuero, tanto a los cercanos como a los lejanos, ordenándoles que celebraran el día 14 y el día 15 de Adar cada año, como días de gozo y alegría, de banquete y envío de regalos a los pobres, en conmemoración del momento en que los judíos obtuvieron reposo de sus enemigos, y el mes que les cambió la tristeza por alegría, y el luto por un día festivo. Así los judíos adoptaron estas celebraciones como un rito que nunca sería olvidado. La reina Ester, hija de Abijail, y Mardoqueo el judío escribieron una segunda carta con toda autoridad para confirmar la celebración de Purim. Pues Amán, hijo de Hamedata, el agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado planes para destruirlos. Había echado el pur, es decir, la suerte, para decidir el día y el mes para acabar con ellos. Pero cuando Ester se presentó ante el rey, él ordenó por carta que el perverso plan que Hamán había concebido contra los judíos recayera sobre su propia cabeza, y que a él y a sus hijos los colgaran en la horca. Por eso, esos días se llaman Purim, debido a la suerte echada por Amán. Así, en memoria de estos acontecimientos y de lo que se había hecho, los judíos establecieron y adoptaron estas celebraciones. Los judíos asumieron para ellos mismos, para sus descendientes y para todos los que se unieran a ellos, el compromiso de celebrar sin falta estos 2 días en la forma prescrita y en el tiempo determinado cada año. Estos días serían recordados y celebrados en todas las generaciones, en todas las familias, provincias y ciudades. Los días de Purim nunca dejarían de ser observados entre los judíos, y su recuerdo no desaparecería entre sus descendientes. La reina Ester, hija de Abijail, y el judío Mardoqueo, escribieron con plena autoridad una segunda carta para confirmar la celebración de Purim, enviando cartas a todos los judíos de las 127 provincias del rey Asuero, palabras de paz y verdad, ordenando que se celebrara la fiesta de Purim en la fecha señalada, tal como lo habían ordenado Mardoqueo y la reina Ester para ellos y sus descendientes. Al mismo tiempo se añadieron ciertas reglas referentes a ayunos y lamentaciones, y la orden de Ester confirmó las reglas que deberían seguirse para la celebración del Purim. Todo esto se puso por escrito en un libro. 10.
y el rey Asuero impuso impuestos sobre todas las tierras y las islas del mar. No están registrados todos los actos de su poder, su valor, y el relato del ascenso de Mardoqueo a la grandeza que el rey le otorgó en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia. Porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero, un personaje importante entre los judíos. Fue bien aceptado por la multitud de sus hermanos, buscando siempre el bienestar de su pueblo y promoviendo la paz para toda su descendencia.